Bien, vamos a compartir la palabra. Hoy hay algo bien especial para todos como casa. Muy bien, si algo me ayudan a leer en las versiones distintas, ¿vale? Bien, ¿cómo amanecen en este día? ¿Cómo están? ¿Durmieron bien? ¿Están bien? Esta semana pude conectarme con el Amanecer de la Esperanza. Bueno, la semana pasada también. Ellos estaban finalizando una fiesta, su fiesta de aniversario. Están cumpliendo 30 años de ministerio. Y estuvo el pastor Andrés, el chileno, un hombre muy especial, muy lindo, una forma de compartir y expresar la palabra de una manera tan sencilla, tan práctica, pero que llega tanto al corazón. De verdad que me bendijo mucho y Dios a través de esas palabras ministró algo a mi vida, y es acerca de su fidelidad y su misericordia. Dijo algo tan hermoso que de pronto ya lo sabía, pero no lo había visto en ese contexto, o por lo menos no en el contexto, pero de esa manera tan especial. Dice: es por la misericordia de Dios que usted y yo no hemos sido consumidos delante de Dios. Y tratando de entender eso, yo decía: wow, Señor, ¿qué representa esto? Y me hace acordar un momento, y es, ustedes se acuerdan cuando estaba Israel en el desierto, y dice que Dios le dice al pueblo, le dice a Moisés: dile al pueblo que se santifique durante 3 días y vengan acá. ¿Se acuerdan ustedes de eso o no se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Y en ese suceso, Dios le dice: dile también a los jóvenes que se santifiquen y que vengan. Y eso me sorprendió porque en ese contexto Dios les da el privilegio a los jóvenes de contemplar su gloria aunque no se lo merecieran. Y la gloria de Dios era tan fuerte que si alguien no estaba en la actitud correcta y en la condición correcta, era consumido inmediatamente. Entonces entendí que la misericordia de Dios se manifestó en algo, y es en permitir y otorgar que podamos estar en su presencia a pesar de nuestra condición. Y Él en misericordia dice: mira, yo te acepto y te expongo a mi presencia para que disfrutes de ella, para que puedas estar en ella sin ser consumido, porque yo sé tu condición y lo que es tu vida. Amén. ¿No le parece hermoso eso? Que Dios revele su misericordia dejándonos estar en su presencia. Eso es muy lindo. Amén. Es una de las maneras en las cuales la misericordia de Dios se ha manifestado, y eso es muy lindo. Así que dígale al que está a su lado: Dios tiene misericordia de ti y de mí, y por ella estamos aquí. Es por esa misericordia que estamos aquí. Amén. Quiero compartir algo muy lindo. Vamos hoy a aplicar lo que Dios nos ha estado hablando en este tiempo. Creo que Dios nos ha hablado de una manera muy clara, ¿no? Pero más allá de eso, mire, yo sé que usted ha tenido que en este tiempo vivir esta palabra. La hemos tenido que vivir, ¿o no? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que Dios ha suscitado circunstancias en las cuales Él ha examinado, y más que examinar, nos ha revelado cómo es que nosotros decidimos? ¿Recuerda usted lo que significa o representa ser sabio? Dice que el sabio pone su corazón en los mandamientos de Dios. Y entendimos que la palabra corazón nos muestran algunos aspectos de la vida del hombre. Su intelecto, ¿verdad? ¿Qué hace el hombre con el intelecto? Con el intelecto razona las circunstancias, y desde el intelecto se decide lo que se debe hacer. Entonces el hombre sabio es aquel que ha decidido poner su intelecto en Dios. ¿Por qué? Porque no razona para poder decidir, sino espera en Dios y está atento a la voz de Dios para poder decidir. Si usted y yo razonamos, la mayoría de las veces la balanza se va a inclinar hacia lo que nosotros queremos, ¿o no? ¿Cierto que sí? Estaba escuchando la última predicación del pastor Andrés y hablaba del momento en el que Israel fue a dar las 7 vueltas a Jericó. Y no lo había visto, él lo recreó y lo dramatizó de esta manera. Dice que Jericó estaba muy cerrada y habló de lo que eso representaba. Significaba que Jericó estaba atemorizada, y como era una fortaleza
que estaba rodeada por murallas, ellos cerraron la puerta para de alguna manera defenderse así. Amén. Dice que cuando los espías fueron, Rahab, la prostituta, les dice a los espías: es que esta gente está atemorizada porque saben quién es el Dios de ustedes. Entonces es la razón por la cual ellos se cierran. ¿Qué estaba esperando Jericó del pueblo de Israel? Que los atacaran. Entonces yo me imagino a la gente allá en la muralla, colocados en posición de defensa, viendo llegar al pueblo de Israel. Eran muchos, venían comandados por Josué. Venía la fama de que Dios los respaldaba. Pero que en medio de ese contexto, lo único que hicieron fue dar una vuelta. Decía el pastor Andrés: no me imagino al tercer día. Decía: estos son unos locos. ¿Qué están haciendo acá? Yo creo que la primera vez que ellos vieron venir al pueblo estaban medio asomaditos, atemorizados. Yo creo que en el quinto día estaban allá como que: ¿esta gente qué está haciendo? ¿O no? No ha levantado ningún arma, no vienen a derribar la puerta. Racionalmente eso era lo que tenían que hacer. Y es donde tú ves la sabiduría de Dios. Donde Dios no haga que este pueblo durante 7 días se calle la boca, sus conversaciones los hubieran llevado a razonar. Porque yo creo que al segundo día, si usted y yo estuviésemos ahí, estaríamos diciendo: oiga, Javier, ¿y aquí qué? Otra vuelta. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Esta gente nos está mirando allá y se está hasta burlando de nosotros. Pero Dios, ¿qué dijo? Y muchas veces hemos razonado desde nuestro intelecto lo que se debe hacer. Y usted y yo le metemos razón o no. No me parece lógico, esto es raro, me siento mal porque Dios va a actuar de esta manera. Pero amado, si Dios dijo, Dios va a hacer. Amén. Entendimos que el sabio también pone sus deseos, sus sentimientos, sus emociones en las manos del Señor. Porque la mayoría de las veces por nuestras emociones hemos cometido errores, ¿o no? Entonces siempre prima lo que yo amo, como me siento, es que me duele, tengo temor. Por eso dice que el sabio discierne, distingue 2 cosas: el tiempo y la manera en la cual Dios quiere que se viva ese tiempo. El que ha rendido su corazón, estas áreas, sus emociones, sus sentimientos, su intelecto, su voluntad, puede distinguir cuándo es el momento de Dios y cuál es la manera en la que Dios quiere que actuemos. Si usted y yo no hemos sometido a las emociones, mire, usted puede decir: estoy en el tiempo de Dios, pero no sé qué hacer. Amén. Estoy tratando de recordar un poquito para los que no vinieron. Mire lo que dice, parte de lo que Dios nos habló. Dios nos está hablando de que nuestras decisiones deben estar dirigidas por su voluntad. Amén. Dios nos ha hablado de la importancia de no decidir de acuerdo a las circunstancias. Dios nos ha hablado que la persona sabia es aquella que se somete a Dios porque entiende que Dios es el dueño de la vida. Amén. Amén. Y quiero que vaya conmigo a Eclesiastés. Solo vamos a tratar de introducir un poquitico. Eclesiastés capítulo 6, verso 5. Ok, 8:5, perdóneme usted, 8:5. Voy a leer en esa versión. Dice: los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto. Estoy leyendo la última parte del versículo. ¿Qué dije yo? Los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto. Pues hay un tiempo y un modo. Dígale que está a su lado. Hay un tiempo y un modo. Dice: para cada cosa. Wow, qué lindo es. Los sabios son los que encuentran el momento y el modo, ¿verdad? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Y mira lo que dice: pues hay un tiempo y un modo para cada cosa.
En otras palabras, es como si estuviera justificando algo. Como Dios tiene un tiempo y entendimos lo que representa el tiempo de Dios, ¿no? Que un tiempo de Dios contiene todo lo necesario para ayudar a ejecutar una obra que Dios ha determinado desde la eternidad. Amén. Por cuanto hay un tiempo y una manera de Dios actuar, debe haber gente sabia. ¿Por qué? Porque si hay gente sabia, van a poder reconocer y distinguir los tiempos de Dios y las formas de Dios. Amén. Voy a seguir parafraseando. Por causa de la voluntad de Dios que se ejecuta en un tiempo designado, determinado, debe haber hijos de Dios que puedan reconocer cuándo es ese momento para meterse, involucrarse en él y permitir que Dios haga una obra en su corazón. Amén. ¿Lo entiende? Amén. Así que dígale que está a su lado. Hay un tiempo para ti. Hay una manera de Dios para ti. La pregunta es, ¿tú eres sabio? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta de este día. ¿Somos sabios, amados? Somos sabios para poder distinguir, reconocer cuándo es el tiempo de Dios, el cuándo de Dios y la forma de Dios, el actuar de Dios. Amén. Eso es lo que Dios nos ha querido decir en este tiempo. Amén. Salomón dice cosas como estas. Dice, finalmente, por más que el hombre sea sabio, jamás va a poder conocer y entender toda la obra de Dios. Eso lo dice al final del capítulo que estamos leyendo. Dice, me di cuenta de que nadie puede descubrir todo lo que Dios está haciendo bajo el sol. Ni siquiera los más sabios lo descubren todo. No importa lo que digan. Y por más que nosotros, amados, no lleguemos a la comprensión total de lo que Dios ha hecho, lo importante sí es poder meternos en sus tiempos. ¿Saben por qué? Porque Dios todo lo hizo hermoso para el momento apropiado. Y nos invita a que nos gocemos ese tiempo. Es tan lindo esto que Dios nos ha hablado que el pastor Andrés comienza el domingo diciendo acerca de esto. Dice, amados, hay muchos que están en tiempo de llorar. Y si es de Dios, pues yo le doy un consejo. Llore. ¿O no? Si es tiempo de llorar, ¿qué hay que hacer? Si es tiempo donde Dios te está quebrantando, donde está arrancando y te está despojando, deja que Él haga lo que tenga que hacer. Es necio querer vivir otro tiempo por no estar contento con el que estamos viviendo ahora. Es algo necio, amados, es algo necio. ¿Saben por qué? Porque ese otro tiempo que usted y yo anhelamos va a llegar. Pero el que estamos viviendo, si no lo vivimos bien, de pronto no vuelve. Y eso es lo que de alguna manera tenemos que entender ahora. Yo le hablo a los jovencitos que se quieren casar, a las mamás que necesitan ver a sus hijos restaurados, a las esposas que quieren ver a sus esposos restaurados, a los que estamos en una situación de salud y necesitamos ver la sanidad del Señor. Vivamos el ahora de Dios y alegrémonos, porque ahí depende cómo la pasemos en este tiempo. Amén. ¿Sabía que el gozo es una elección? ¿Sabía usted eso? El gozo no se siente como la alegría. La alegría es el resultado de que las circunstancias estén bien. El gozo es la decisión que uno toma a pesar de que las circunstancias estén mal. Usted decide gozarse. Amén. Solamente estoy recordando cositas de las que Dios nos habló. Y por eso en esta mañana vamos a aplicar la palabra de una manera tan precisa, tan linda. Dijimos que íbamos a hablar de la historia de una familia y de una mujer. Amén. ¿Sabe cuál era esa o no? ¿Sí se acuerda? Vamos a ir al libro de Ruth, capítulo 1. Y vamos a ver cómo a través de la historia de una familia Dios nos muestra que se tomaron decisiones que indudablemente trajeron consecuencias. Pero cómo la decisión de una mujer
fue determinante para alcanzar lo eterno en Dios. Amén. El propósito de Dios. Amén. ¿Sabía usted que hay decisiones de propósito? ¿Sí sabía usted o no lo sabía? Porque lo que arriesgamos, amados, va más allá de una economía. Lo que arriesgamos incluso va más allá de un sentimiento. En una decisión lo que arriesgamos es un propósito eterno. Y cuando nosotros, al ser sabios, entendemos que cada paso que damos está determinando lo que vamos a llegar a ser eternamente, entonces usted aprende a caminar finito. Amén. Y es cauteloso. No da un paso si no sabe que eso conviene al propósito. ¿O no? ¿Verdad que sí? Amén. Vaya conmigo al libro de Ruth. No sé si hoy alcancemos a ver todo, pero vamos a poner las bases para poder escudriñar la escritura, para poder entender lo que Dios tiene para nosotros. Capítulo 1 del libro de Ruth. Vamos a leer un ratito. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Por qué cree usted que se quedaron allí? Porque allí encontraron lo que les faltaba. Amén. Dice: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Tremendo esto. Muy bien. Quiero, porque ahorita el Espíritu Santo me lo refiere para no olvidarnos. Una viuda en Israel, por ley divina, era sustentada por misericordia. ¿Sabía usted eso? Cuando había un huérfano o una viuda en Israel, era ley que todos los que tenían cultivos dejaran una parte reservada como un acto de misericordia, porque Dios estaba contemplando la necesidad de ese desvalido. En Moab no estaba la ley de Dios, que actuaba a favor, en misericordia por los débiles. ¿Saben? Una de las razones por las cuales ellos se devuelven era porque ella queda desamparada, no solamente de su esposo y de sus hijos, sino que en el lugar donde ella está, Dios no puede llevar a cabo su palabra, porque no temen a Dios. Amén. Muy importante esto, amados. ¿Por qué? Porque hay lugares de nuestra vida, espiritualmente hablando, donde estamos, donde Dios dice: si no te vas de aquí, si no sales de aquí, si no vuelves al lugar de mi presencia, yo no puedo enviar mi misericordia, mi justicia y mi favor. Esto acabo de mostrármelo el Señor. Amén. Qué lindo eso, ¿no? Por eso diga al que está a su lado: es importante estar donde la misericordia está. Amén. Ay, el favor de Dios. Amén, qué lindo eso. Muy bien, vamos a empezar a escudriñar. Versículo 1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Inmediatamente el libro nos da un contexto histórico, un momento de la vida del pueblo de Israel. ¿Cuál fue ese momento? Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, por compromiso delante de Dios, de ese Dios leal y fiel, ellos, de acuerdo a todo lo que Dios les habló y les instruyó, ellos tenían que en ese lugar llevar a cabo cada cosa que Dios les habló a sus vidas.
Duró años preparándolos para que cuando llegaran allí no solamente comieran uvas y bebieran leche, sino que pusieran en práctica todo lo que Dios les había hablado. Es increíble que mire, cada vez que Dios te lleva a un lugar nuevo y donde te bendice, te suple, lo único que está mostrando es un escenario donde tú y yo debemos llevar a cabo su voluntad. Pero dice la palabra, esto lo vimos durante muchos meses, que ellos se olvidaron de Dios. ¿Por qué? Porque estaban saciados en su necesidad y pensaron que ya no necesitaban de Dios. Porque esa es la relación que llevamos muchos con Dios. Siempre y cuando Él supla mi necesidad, yo con Dios. El día que yo ya tenga lo que obtuve de Él, hasta luego. No tan cerca como para que Él me exija obediencia, pero no tan lejos como para que me desampare. Esa es la relación que hemos vivido muchos, ¿o no? ¿Cierto que sí? Nos conviene estar con el Señor. Y mire lo que dice. Vaya usted conmigo, algo muy lindo que nos va a permitir entender algo espiritual. Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. Vamos a leerlo desde el verso 7 para entender algo. Dice que la historia de Noemí y Elimelec sucedió en los días en que gobernaban los jueces. Y vamos a ver por qué los jueces gobernaban. Amén. Para entender cómo pensaba y qué había en el corazón de esta familia en aquellos días. Amén. Es más, hasta por qué vino hambre. Porque pareciera que fuera un acontecimiento y un suceso aislado. Vino hambre, ay no. Una crisis. A veces nosotros pensamos igual. ¿Por qué me vino esto, Señor? ¿Qué está pasando, Padre? Y es bueno remitirnos a la presencia de Dios para entender por qué suceden muchas cosas. Vaya al verso 7 del capítulo 2. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y vamos a ver lo primero aquí. En el tiempo de los jueces vivió una generación que no conocía a Dios. Una generación que dependió, su devoción con Dios dependió de que alguien lo motivara y casi que lo obligara a permanecer buscando de Dios. Es como cuando uno de joven crece y ya uno toma sus propias decisiones, ¿o no? ¿Cierto? Entonces ya no lo pueden obligar a ir a la iglesia. Y lo primero que uno dice es, yo no voy. Ya tengo 18 años y yo puedo hacer lo que quiera. Diga conmigo, una generación que no tenía convicción propia. Qué triste que todavía en medio de nosotros haya esa generación, ¿verdad? Que mientras que tiene el policía camina, que mientras que tiene alguien que le insiste, entonces es consciente y hace lo que tiene que hacer. Pero diga conmigo, nunca hubo una intención voluntaria. Increíble que la generación de Josué conoció a Dios porque vio a Dios. Pero esta generación fue una generación que no le conocía. ¿Sabe por qué? Ay, Señor. ¿Sabe qué significa eso? Conocer a Dios por lo que se oye, pero no por lo que se ve de Él. La palabra conocer es muy linda, amado, porque traduce como asegurar al ver. En otras palabras, la relación que esa generación tuvo con Dios fue el resultado de una experiencia real.
Por eso la palabra conocer traduce así: asegurar al ver. En otras palabras, como yo he visto, yo sé que Él es así. Qué triste que nosotros digamos: a mí me contaron. El pastor todo el tiempo en la iglesia dice que Dios es. Pues a mí no me consta, yo hasta el día de hoy no lo he visto real en mi vida. Pero seguramente es así. Mire, hoy, en fechas como estas, muchos hasta se disfrazan allá. ¿Por qué? Porque desde que son niños les han inculcado una historia que no ha sido parte de una realidad en su corazón. Mira, amado, como el que, y no es por criticar, como el que se viste de Jesús y lleva la cruz y ni entiende lo que el sacrificio de la cruz hizo por él, así usted y yo estamos aquí muchas veces cuando pretendemos que conocemos a Dios, pero solamente por un conocimiento acá. Mira, amados, en nosotros hay mucha teoría de Dios, mucha teoría, pero poca experiencia. Y necesitamos vivir la experiencia de conocer a Dios. Amén. Esa fue la generación que se levantó. Una generación que no tuvo el testimonio de Dios para hablarle a sus hijos y a sus hijos de todo lo que Dios había hecho. Dos cosas importantes: quién es Dios y lo que Él ha hecho por ti. Si tú conoces a Dios en esos dos aspectos, tú puedes hablarme. ¿Quién es Dios? A ver, amado, no quién usted cree que es Dios, porque esa imagen la tenemos muchas veces muy clara, ¿no? Y a veces en eso que dibujamos estamos dibujando un monstruo, ¿cierto? Hoy en día el Dios de los hombres es alguien que consiente, que es permisivo, que alcahuetea, que habita en medio del pecado y no le importa. Esa es la imagen que tenemos de Dios. Y el apóstol Juan dice: no se engañen, ustedes son ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿dónde habita, amado? Dígame usted, ¿dónde habita? Esta fue esa generación. Sigamos aquí en algo. Mire algo muy lindo. La palabra conocer también traduce como examinar e inquirir hasta distinguir. Y ya le voy a aplicar esto. Examinar, inquirir hasta poder distinguir. ¿Usted no tiene gente o amigos que usted distingue por algo especial? Por una cicatriz, por un lunar, porque el pelo es así, porque los ojitos son chiquitos, etcétera. La palabra distinguir tiene que ver con que yo conozco a Dios hasta que aún yo puedo reconocer sus características que lo hacen distinguido de otras personas. Ese es el nivel que Él quiere que nosotros lleguemos en conocimiento. Amén. Amén. ¿Usted sí sabía que aún uno distingue personas por su forma de caminar, su humor? ¿Cierto? El tono de la voz, la risa. Yo puedo saber cuando llega mi esposa por muchas cosas. Es más, ayer llegó Nicolás y yo estaba allá estudiando la palabra. Y nomás al oír la manera de caminar yo dije: llegó Nicolás. Y decía: wow, Señor. Ese es el grado de conocimiento. Pero esta generación no tenía testimonio en su corazón. Amén. Mire lo que dice allí. Sigamos leyendo ahí. Mire lo que dice el verso 11. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. El resultado de no conocer a Dios es que el hombre vive en contra de lo que Dios ha querido que el hombre viva. Uno, mire, amado, usted puede desgastarse con sus hijos diciéndole: camine como toca caminar, amado, pero yo le digo, eso es un resultado de conocer a Dios. Usted le puede decir a su esposo: cabezón, cambie, mire cómo está viviendo su vida. Y usted le está pidiendo, yo iba a decir otra, limones a un árbol de naranja.
pero lo entendió. El resultado de los caminos injustos y de impiedad de esta generación fue porque ellos no conocían a Dios. Siga leyendo conmigo, verso 13. Y dejaron a Jehová. Mire cómo empieza el proceso. Tremendo, ¿no? Dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. La palabra dejar es muy importante aquí. Traduce soltar, traduce desechar y renunciar. Esto me revela un poquito más, porque voluntariamente el pueblo de Israel renuncia a Dios. ¿Saben por qué? Porque su relación con Dios dependía solo de una cosa. ¿Saben de qué dependía? Se lo va a parafrasear así para que usted me dé la respuesta. Dependía de lo mismo que ellos fueron a buscar en esos otros dioses. Y que esos dioses se los dieron y al encontrarlo, pues ya no necesitaban a Dios. En resumidas cuentas, ¿de qué dependía su relación con Dios? De su necesidad. No más. No más. De ahí estaba ligada su relación con Dios. Por eso el primero que se apareció, venga para acá. Es más, costaba más caminar con Dios y depender de Dios y que Dios les supliera. Porque suplir y bendecir iba a ser el resultado de una obediencia. Y ellos lo sabían. Los cielos cerrados fue el resultado de que un pueblo no acató y caminó de acuerdo a lo que Dios quiso. Es más, voy a adelantarme. ¿Sabe por qué hubo hambre en los días de Ruth? Porque aún Noemí y Elimelech vivían en días donde el pueblo no se había vuelto a Dios y seguía haciendo lo que quería. Nadie tenía en cuenta lo que Dios quería para ellos. Es más, me adelanto, fue más fácil para Elimelech salir de su circunstancia e ir a suplir su necesidad en otro lado que volverse a Dios y arrepentirse. Porque así solucionamos nosotros los problemas. Usted está mal y usted dice, bueno, ¿cómo soluciono la cosa? Pero lo que menos tiene en cuenta, amado, es volverse a Dios. Porque en el fondo usted y yo sabemos que el meollo del asunto es que nosotros estamos mal con Dios. De ahí depende todo. Pero para Elimelech fue más fácil cambiar de lugar. Así son nuestras formas de solucionar las cosas, ¿no? Con pañitos de agua tibia. Hacia allá vamos a ir. Amén. Perdóneme, mire, de verdad, yo hoy orando al Señor, yo le dije, Señor, esta palabra es dura. Y hoy nos va a confrontar el Señor mucho. En las ocasiones pasadas Dios nos ha hablado y he tenido que contener mi temperamento. Pero amado, hoy sí me cayó como tenía que caerme. Sobre todo, primero para mí. Amén. 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 Usted ya va entendiendo hacia dónde vamos, ¿no? Siga leyendo conmigo, verso 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¡Wow! ¿Sabe qué pierde Israel en la tierra prometida? El respaldo de Dios. Y cuando nosotros caminamos sin respaldo, amados, estamos destinados a perder todo lo que somos y teníamos en Dios. Nos exponemos. Por eso valore el respaldo de Dios. Que Dios camine con usted es una bendición, amado. Que Dios nos muestre sus caminos, que nos hable, que nos dirija. Eso es una bendición, amados. Amén. Valoremos eso. Es lo primero que perdieron. Amén. ¿Sabe una cosa? De las cosas irónicas que suceden en la tierra prometida, Israel no vence por su mano. Habían pueblos mejores, más diestros, ejércitos más grandes, carros cerrados, caballos. Y lo que el enemigo no pudo hacer en los días del respaldo de Dios para un pueblo, lo pudo hacer cuando
este pueblo decidió dejar a Dios. Y cómo nuestras debilidades se levantan y otra vez fracasamos en lo mismo que antes fue motivo de cautiverio para nuestras vidas. Amén. Diga al que está a su lado, tranquilo, que lo que Dios nos está hablando es para bendición. Amén. Sigamos allí, que esto se pone bueno. Mire esto. La palabra abandonar del versículo 14, ¿cierto? Estamos allí. Dice que Dios, dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó. Esa palabra es muy linda, es muy hermosa, porque si nosotros la tomamos literal, estamos viendo cómo Dios le da la espalda a un pueblo y cómo quizás Dios reacciona ante ante esa actitud de desprecio del pueblo. Es como si dijera la palabra, yo como Dios pago mal por mal. Pero la palabra ahí entregar no es esa. Es una palabra muy hermosa. Traduce así. La palabra entregar traduce ceder, entregar o encomendar. Y usted encomienda algo que no es cualquier cosa, ¿o no? Cuando usted dice, es que voy a encomendar mis hijos a fulanito, voy a encomendar mi dinero a. El contexto o el sentido es este: Dios, sabiendo el valor que sus hijos tienen para sí, los encomienda, los da a guardar. El punto es, ¿a quién se los da a guardar? Es más, miren esa palabra que se pone más linda. La palabra aquí es, también traduce así, esa palabra entregar es negociar y horadar. Horadar. ¿Saben qué es la palabra horadar? Algunos la saben muy bien, sobre todo dos personitas de aquí. Horadar es perforar la oreja. Ya se ríe usted, ¿no? Eso solo lo hacían con los esclavos. Pero ¿sí sabía por qué? No. Después de 7 años, cuando un esclavo, habiendo vivido muy buenos años al lado de su amo, si ese hombre aprendió a amar a ese amo, voluntariamente en su libertad le decía al amo, mira, yo no quiero ser libre, yo me quiero quedar contigo por amor. Tú me has tratado tan bien que yo quiero quedarme contigo. Entonces él decía la escritura, eso era ley, que ponían al esclavo frente a un poste, le ponían la orejita en el poste y cogían una lesna y ¡pra! Y le ponían un aretico. Y esa era una señal de que ese esclavo servía por amor. Mira el contexto de la palabra entregar. Yo sé que voluntariamente Israel no estaba diciendo, ay sí Señor, yo me someto y me rindo a ti para servirte por amor. Yo sé que no era así. Pero Dios dijo, yo te hago mi siervo y voy a tratarte en la servidumbre por amor. Ese es el contexto de esa palabra entregar. Si Dios no hace esto, amado, Israel se pierde. Entonces, ¿qué pasó en el contexto histórico de los días de los jueces? La palabra dice que esos mismos pueblos que estaban allí, más adelante en este texto dice que Dios deja a esos pueblos para probar el corazón del hombre, de su pueblo. ¿Cómo? Entonces se levantaban esos pueblos, robaban, saqueaban, les hacían daño. E Israel decía, no, ¿qué es esto? ¿Qué vamos a hacer? Clamemos al Señor. Entonces la palabra dice que cada vez que clamaban al Señor, el Señor se movía a misericordia. Y levantaba un juez, que más que un juez era como un guerrero, que los defendía, que los salvaba, los rescataba, peleaba por ellos y los ayudaba. Entonces cuando allá en Ruth dice, en los días en que los jueces gobernaba, está diciendo, en los días en que a pesar de la actitud dura del corazón del pueblo de Israel, Dios manifestaba su misericordia. Porque aún esos enemigos que causaban daño fueron el instrumento de Dios. ¿Para qué? Para empujar, para provocar a un pueblo a que se volviera a Dios.
¿Usted entiende eso tan lindo, amados? Es más, mire algo. Dios levanta jueces por causa de no permitir que un pueblo se pierda. Fue la estrategia de Dios. ¿Sabe qué significa esa palabra juez? Es impresionante esa palabra juez. Wow. La palabra juez viene de un hebreo que significa pronunciar sentencia, vindicar o castigar, defender o acusar. Miren esto tan poderoso. Inmediatamente me está ilustrando un juicio donde hay alguien que es culpable o que se le está acusando de algo. ¿Cierto que sí? ¿Qué hace un juez? Un juez, si viene un delincuente, un pillo, viene y revisa las pruebas, ¿cierto? El fiscal está ahí en la cosa que acuse, que tal, el abogado defiende y el juez al final dice, bueno, vamos a mirar. Yo voy a mirar a ver si este es inocente. ¿Cómo Dios iba a declarar inocente a un pueblo que era culpable 100%? Que habían pruebas para que lo condenaran. Imagínese eso usted. Es más, mire, amado, mire, si yo humanamente lo pienso, digo, Dios le habría mejor de levantar era un juez para darle juguete a su pueblo, ¿o no? Si esa es la figura que se usa ahí. Un juez sirve para eso, para que mire los argumentos y dé una sentencia y condene al acusado. Pero él se levanta como juez, no impugnando e ignorando la condición de su pueblo, no. ¿Saben cómo es él como juez? No solamente señala y juzga, defiende, pero también justifica. Ese es el amor de Cristo, que pagó nuestras deudas. ¿Usted entiende ahí la gracia? Los días de los jueces revelaron la gracia del corazón de Dios. El que podía acusarlos y matarlos, los defendió y los justificó. ¿No le parece hermoso eso a usted, amado? Mire todo el contexto espiritual que se mueve en los días de los jueces. Es importante que lo tengamos claro para saber por qué sucedió lo que sucedió en esos días. Amén. ¿Lo entiende usted? Muy bien. Vaya Jueces, capítulo 21. Verso 25. Mire cómo terminan los días de los jueces. En estos días no había ¿qué? Rey en Israel. Por lo tanto, dice allí, cada uno hacía lo que bien le parecía. Diga conmigo, cuando no hay gobierno, la gente hace lo que quiere. Vamos a aplicarlo. Cuando en un hogar no hay gobierno, ¿qué pasa? Cuando en mi vida el gobierno de Dios no se ha establecido, ¿qué pasa con mi vida? Pero a pesar de esto, Dios estaba, y mire cómo lo empieza a decir, y vaya a la primera página del libro de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Wow. ¿Y qué dice allí? Que hubo hambre en la tierra. Dios seguía operando su voluntad. Eso es lo que nos está queriendo decir. En los días en los que Dios seguía mostrando su misericordia y su gracia, ayudando a su pueblo a volverse a Él. En esos días donde aún el enemigo de Israel fue un instrumento de Dios para hacer volver el corazón del pueblo de Israel a Dios. En esos días también hubo hambre, pero Dios estaba en el asunto. Dios seguía gobernando el corazón del hombre a través de los jueces. Y quiero mostrar esa figura. Miren tan lindo esto, amado. Miren tan lindo esto. Dios levanta un juez y hace que ese juez se vuelva indispensable.
necesario. ¿Usted no le ha pasado eso? Que a veces estamos con Dios solamente por pura dependencia y necesidad. Que usted dice, si Dios no está en el asunto, me despido. ¿No le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Y qué lindo cuando Dios nos abre esa conciencia. Y dice, Señor, si tú me das el chance, yo me escapo. Pero de verdad es que la circunstancia que vivo hace que yo dependa de ti. Eso era un juez. Ellos no podían desechar el juez, porque donde desecharan el juez, mire, amado, todo el tiempo pasó con Jefté. Fue el hermano rechazado y se volvió aceptable y agradable porque lo necesitaban. Tan lindo el Señor, ¿no? Dios dice, tú me desechaste porque creías que no me necesitabas. Ay, hijito, te voy a revelar cuánto me necesitas, para que en eso entiendas cuánto dependes de mí. Si ahora no nos une el amor, pues entonces que nos una la necesidad. En días donde el pueblo de Israel adoraba a otros dioses, y por más que clamaba a esos dioses, diga conmigo, esos dioses no los defendían. Ay, Señor. Diga conmigo, aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¡Wow, Señor! Pero ¿saben qué nos revela esto? Dice ahí que hubo hambre sobre la tierra. Diga conmigo, el pueblo seguía igual. Si usted lee Deuteronomio 28, 29, habla del resultado y la bendición de obedecer a Dios. Y lo primero que dice es, abriré los cielos y vendrá la lluvia, mojará los campos, y tú tendrás al tiempo correcto las cosechas, todo. Miren, ¿saben qué es lo que me sorprendió de esto? Que mientras que en el pueblo de Israel no había que comer, en otro lugar habían campos. Y yo dije, wow, Señor. Aparentemente esta es un hambre en toda la tierra. Pero yo miraba esto y yo decía, ¿sabe qué significa la palabra campo? Significa un lugar que ha sido sembrado y que se está esperando una cosecha. Pero en Israel ni siquiera eso había. Diga conmigo, fue un tiempo donde se vivió las consecuencias de la desobediencia. Mira, amado, generaciones enteras creciendo y viendo las consecuencias de la mala decisión de unos padres. Así muchas veces hemos levantado nuestros hogares. Dígame si no, amados. Nuestros hijos tienen que vivir las consecuencias de lo que nosotros hicimos como padres, ¿o no? O nosotros como hijos no hemos vivido eso. Dígame si no. La soledad, circunstancias de una economía vulnerada, lo que es vivir las consecuencias de un adulterio y una separación. Dígame si eso no es doloroso para uno como hijo. Dígame si no. Dígame si no, hijitos. Dígame si no. Esta generación vivió consecuencias, pero lo mejor que pudo hacer, ¿saben qué fue? Evitarlas y salir corriendo. Porque eso hizo Elimelec. Como no pudo resolver, salgamos de aquí. Y no es lo que Dios quiere. Dígale al que está a su lado, llegó el tiempo de enfrentar nuestras consecuencias. Pero ¿saben qué es lo más lindo? Vivimos días donde la misericordia de Dios gobierna. El favor de Dios gobierna. Donde el que nos acusa es el mismo que nos defiende y el que nos saca avante. ¿Usted sabe qué es eso? Diga al que está a su lado, usted y yo la tenemos ganada. El mismo juez es el mismo fiscal y el mismo fiscal es el mismo abogado. ¿No le parece hermoso eso a usted? Ay, Señor, tan lindo eso. Amén. Téngame paciencia. Yo no quiero dejar escapar nada de lo que Dios me habló. Miren algo. La palabra habla de una familia y es tan increíble que da el nombre de cada uno de ellos. ¿No le parece curioso eso? ¿Qué nos quiere decir?
La palabra o el nombre Elimelec traduce de esta manera: Dios es mi rey. Viene de una palabra que es la misma que se usa para decir rey, que es Melec. Amén. Si sabe que este fue el asunto que más estuvo en cuestión en todos estos días. Dios queriendo ser el rey de un pueblo. Termina este tiempo y ¿qué hace Israel? Pidieron rey, pidieron un Melec, que alguien nos gobierne, no tú, Señor. Por eso Dios le dice a Samuel: tranquilo, hijito, no te han desechado a ti, me han despreciado a mí. Porque el hombre siempre desprecia a Dios. ¿Saben qué contexto? Cuando sabe que ya no va a poder tener control de sí mismo y tiene que cedérselo a Dios. Es una de las cosas por las cuales más usted y yo dejamos a Dios. ¿Sabía usted eso? Porque cuando Dios se nos mete al rancho, amado, y nos empieza a organizar el desorden de nuestras vidas, y nos dice: hijito, mira, ahora lo vas a hacer de esta manera. Desde que somos niños, ¿cuánto nos enoja eso? ¿O no? Y usted se enoja y está ahí, y no, y yo lo quiero así. Al punto en que decimos: ya no quiero que me gobierne esto. Que me gobierne uno que sirva para mis propósitos, que me represente. Tú no me representas, Señor. Eso fue lo que hicieron en los días de Saúl. Pero en días de estos había un hombre, diga conmigo, con nombre. Ay, Señor. Porque hoy en día todos los cristianos, tristemente, solamente somos nombre. Dios es mi Señor. ¿Cuánto te has rendido? Dios es mi rey. ¿Cuánto Él es dueño de nuestras vidas? Diga conmigo, ahí solo había nombre. Si Elimelec fuera un nombre sometido a Dios, ¿sabe qué hubiera hecho? Se volvía a Dios. Señor, aquí estoy. ¿Qué no he hecho? Lo que estoy viendo me habla de algo que me ha faltado hacer. ¿En qué no te he obedecido, Señor? Dime, ¿en qué no te he obedecido? Y como un buen padre, proveedor, un buen esposo, porque esos somos nosotros, ¿cierto, amaditos? ¿Cierto? Y hemos justificado tantas necedades en eso, ¿no? Es que yo estaba pensando en el bienestar de mi casa, ¿o no? ¿Cierto? Es que la opción y el proyecto que tengo nos va a sacar de esta. Lo sacó y lo metió en otra peor, ¿o no? Y yo no juzgo la intención, porque puede ser muy buena. Pero yo te digo, a punta de buenas intenciones, nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Es más, por ahí dicen, el infierno está lleno de buenas intenciones. Yo quise hacer, yo quería agradar a Dios. Ahora sí, este es el momento. Y nunca se hizo nada. ¿Saben qué significa la palabra Noemí? Qué curioso. Que yo miro la ironía de la historia de esta mujer. Traduce como agradable y placentera. ¿Usted cree que ella vivió una vida agradable y placentera? Es más, yo miro los 10 años que tuvo que vivir en Moab, y yo creo que no fue ni placentera ni agradable para sus nueras. Es más, mire, yo no sé qué vio Ruth en ella. A la viejita que se devuelva solita. Pero ¿saben qué hace Dios? Le suple una Ruth. Como una muestra de que Dios dice: no importa, yo estoy contigo. Eso me pareció tan hermoso. Dios la consuela en su pérdida y en su dolor, y restaura su soledad con Ruth. ¿Por qué esta mujer decidió ser leal? ¿Saben por qué? Porque Dios es fiel y Dios es leal. Es como el hogar que no funciona, ¿no? Y uno de los dos es tremendo. Y por amor uno dice: yo permanezco fiel y voy a estar aquí. Y entonces uno dice: pero ¿por qué esta persona está conmigo? Mire todo lo que yo le hago. ¿De verdad? ¿O es tonto? Ese es el amor de Dios.
Ese es el amor de Dios. Amén. Sigamos leyendo. Mire lo que dice, aquí hay algo poderoso. Dice, y un varón de Belén, la palabra Belén traduce como casa de pan, y en casa de pan no había pan. Qué curioso. Dice, y se fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El hombre de aquel varón era Elimelec, o sea, Dios reina, pero Dios no reinaba allí. Y el de su mujer Noemi, placentera, pero estaba amargada. Y los nombres de sus hijos, Malón y Kelión. La palabra Malón traduce como enfermizo. Es más, parte del significado es ese: alguien que por su estado de debilidad tiende a enfermarse todo el tiempo. Entonces yo me imagino a Malón caminando allá. Ay, ya no me aguanto más. Otra vez ahí. Eso es lo que nos describe allí. Amén. Yo no sé si usted ha conocido a alguien que cada nadita se enferma. No salió de una y ya viene la otra. Algunos dicen que es un estado más mental y emocional que algo físico realmente. Yo conozco una persona así, tenía un amigo que era, ¿cómo dijeron ahorita? Hipocondriaco. Y todo el tiempo le dolía, y todo el tiempo, y ya un señor adulto. Y todo el tiempo era así. Era tan impresionante que al final uno resultaba, ay, a mí también me duele. El segundo nombre, que es Kelión, traduce agotamiento. Mira esta familia, el fruto de esa casa: debilidad y cansancio. ¿Cómo está una familia después de una mala decisión? Mire, agotada, débil, cansada, vuelta a nada. ¿O no, amados? Dígame si no es el resultado de la familia. Todos andan enfermos, todos andan. Es más, la palabra aquí de Kelión también tiene que ver con esto, con depresión y baja autoestima. Perder el interés por todo. Entonces es cuando uno dice, ya no quiero vivir, ya no le encuentro sentido a nada, estoy cansado de esta vida, no he visto algo diferente. Mire, amado, yo le estoy expresando lo que muchas veces nosotros le hemos dicho a las personas, ¿o no? Ya estoy cansado. Eso quedó de esta familia. Nació de un hombre que supuestamente Dios le gobernaba, y una mujer que aparentemente era agradable y placentera, pero solo había nombre. Diga conmigo, apariencia, que es lo mismo que religiosidad. Amén. Y aquí viene lo tremendo. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelec. ¿Sabe dónde muere Elimelec? En el lugar donde su necesidad fue suplida. Allí muere él. Y esto es impresionante. ¿Dónde muere Elimelec? En el lugar donde su necesidad y su deseo fue suplido. No dejemos a Dios por nuestra necesidad y deseo. No sea que en ello, amados, perdamos lo que somos en Dios. Amén. ¿Cuántos hemos dejado un ministerio, un don? Hemos dejado de ver la edificación de una casa, de una vida, la restauración de una familia. ¿Saben por qué? Por planes, por ideas y por sueños. Por mejorar la condición y las circunstancias de nuestra casa. Dígame cuántos. Me hace acordar que cuando en unos viajes que fuimos a España nos hablaba una mujer y nos decía, ay, pastor, es que de verdad mi anhelo era traer mis hijos de Bolivia. Allá no tenían oportunidad, aquí el estudio, la ropa, todo lo que hay. ¿Y cómo están tus hijos aquí? Perdidos, pero por lo menos están bien. Con sus buenos sacos de Zara, pero perdidos. Así somos nosotros, ¿no? Esa es la equivalencia nuestra. Así medimos, así pesamos las cosas, amados. Para nosotros es más importante suplirle a nuestra familia una necesidad
y exponerlos a vivir toda una vida sin el propósito de Dios. Así de cabezadura somos nosotros, amados. Así de necios somos nosotros. Es increíble que usted y yo, cuando miramos nuestra condición y la condición de nuestros hijos, decimos cosas como estas. ¿Cómo están sus hijos? Bien. ¿Qué están haciendo? Están estudiando, están trabajando, ¿Y volvió a la iglesia? No, ya ni tiene tiempo. Pero estamos bien. Que mi hija se casó con un médico que gana no sé cuántos millones, tiene maestría, no sé qué, pero le pega, es adúltero, pero bueno, gana bien. Le dio un buen carro, con el ojo negro, pero anda en buen carro. Así somos, amados. Así somos nosotros. Así somos nosotros, amados. Eso fue. Pero esto es una generación, diga conmigo, que murió allí en su necesidad. No trascendió. Es más, si el padre muere, imagínense los dos hijos, que uno era enfermizo y que el otro andaba cansado todo el tiempo. ¿Cuánto le duró a ellos el disfrutar esos campos? ¿Cuánto, amado? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted es de Dios, usted no sobrevive en el mundo. No sobrevivimos, amados. El mundo nos traga. Solitos, amados. Además, vamos a tener ahorita al final, le voy a decir, un tiempo muy lindo. He orado por eso. Hemos estado en ayuno por eso. Para las familias y las parejas. Y vamos a ver una película poderosa que habla de esto. Amén. ¿Se va a inscribir usted? Vamos a estar con la iglesia del pastor y las parejas de allá, recibiendo y siendo edificadas. Amén. Amén. Mire algo. El hambre fue la consecuencia de la desobediencia del hombre. Diga conmigo, el hambre fue la consecuencia de la desobediencia del hombre. Pero la muerte fue la consecuencia de que el hombre pensó que podía saciar su hambre con comida. Mira, amado, no hay otro lugar. ¿Qué cantábamos ahorita? Él es la fuente de vida eterna, en donde hemos querido suplir nuestra necesidad. ¿En quiénes? ¿En nuestros sentimientos? ¿En nuestro ego? ¿En nuestros logros? ¿En quién hemos querido suplir a nuestra necesidad? Si el hambre fue la consecuencia de la desobediencia, la muerte fue la consecuencia de pensar que con suplir una necesidad se podía estar satisfecho. No había otra cosa distinta a Dios quien podía suplir y saciar lo que este pueblo necesitaba. Pero diga conmigo, pero Dios tuvo misericordia. ¿Sabe qué hace Dios en esa decadencia? Restaura una casa con el propósito. ¿Saben qué nos va a restaurar a nosotros? El propósito de Dios, amados. Diga al que está a su lado, lo único que a mí me restaura es el propósito de Dios. ¿En qué piensa Dios? A ver, ¿en qué piensa Dios? Viendo todo ese caos y viendo toda esa tragedia y ese dolor. ¿En qué piensa Dios? ¿En quién piensa Dios? En Jesucristo. Sí sabía que Ruth, la moabita, una de las esposas de uno de estos dos que murieron, fue una de la tatarabuela, la abuela de Jesús. Bueno, de ahí viene el linaje, porque de ahí viene David. ¿Sabía usted? Cómo Dios restauró todo este caos, instaurando un propósito eterno. Es más, voy a terminar aquí, para que usted vaya viendo qué es lo que vamos a compartir el próximo domingo. Dios insulta y confronta la dureza del corazón de su pueblo. ¿Saben cómo? Mostrándoles que una mujer pagana, criada en una cultura distinta a la de Dios, creyó más en Dios
Y no solo eso, decidió por Dios como su pueblo no lo hizo. Para hacernos ver algo, que lo único que puede permitirnos ver el propósito de Dios es una decisión de fe. Mire, el pueblo de Israel rechaza a Dios por los dioses de Ruth. Y Ruth desecha sus dioses por el Dios de los judíos. Tremendo eso. ¿Qué queremos, amados? ¿Solamente el éxito y que nos vaya bien? ¿Que las cosas se aparejen? Que Dios levante corazones como Ruth, que están dispuestos. ¿Saben qué dejó ella, amados? ¿Saben qué deja ella? Su oportunidad de vida. Noemí le dice: ve, estás joven, puedes casarte otra vez. Olvida el dolor de esta situación. Yo ya no tengo nada que hacer, hijita. A mí ya me tocó esta y punto. Y ella dijo: yo muero a mi deseo y a mi oportunidad por ayudarte a ti a salir adelante. ¿Quién hace eso? Diga conmigo: un pagano que no conocía a Dios, para demostrarnos cómo tenemos que aprender a valorar y apreciar quién es Dios y lo que Él nos da. Póngase en pie en esta mañana. Cambiemos de mentalidad, iglesia. Decidámonos por Dios. Ruth dice cosas como estas: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. No importa lo que haya que dejar, porque eso pesa más. Pesa más. ¿Qué vamos a decidir en este tiempo, iglesia? ¿La necesidad o el propósito de Dios? Es increíble que la palabra dice que el pueblo que se quedó en Belén no murió de hambre. ¿O sí dice? Pero los que se quedaron vieron la visitación de Dios. Porque el mismo que cierra los cielos también los abre, y tiene un tiempo dedicado para cada cosa. Si Dios ha cerrado los cielos sobre tu vida, espera, amado, la visitación de Dios. No te muevas de allí, porque es mucho lo que se puede perder. Mucho, mucho. Señor, gracias por este tiempo. Hoy nos has hablado una vez más. Yo en toda esta historia puedo ver cómo te mueves, tu soberanía, cómo tienes en control todas las cosas. Desde esta mañana, oh Dios, nos has hecho recordar tu fidelidad y misericordia. Y hoy puedo reconocer que solamente es por misericordia y fidelidad de Dios que estoy en pie, aun cuando he sido un hombre duro y necio y te he abandonado. Aun en medio del abandono mío hacia ti, la misericordia y la fidelidad es lo único que a mí me ha sostenido. Wow, Señor, tantas cosas que haces tú para hacerme volver a ti. Aún la pérdida y las malas decisiones las encauzaste, Señor, para que hubiese una restauración. Ayúdanos, Señor. Levante sus brazos. Dígale: Señor, ayúdame. Ayúdame porque solo no puedo. Mis pies, oh Dios, tienden a desviarse. Mi corazón tan inclinado a tantas cosas. Soy necio al decidir. Mi razón y mi intelecto se oponen a ti, Señor. Pero aquí estamos. Llévanos a lo tuyo, Señor. Llévanos, devuélvenos a ti. Devuélvenos a ti, Señor. Devuélvenos a ti. Devuélvenos a ti. Devuélvenos a ti.
Devuélvenos a ti. Amén. ¿Recibió usted en su corazón? Dígame si Dios no ha sido bueno con nosotros en este tiempo. Y cómo nos ha hablado, amados. Ore por el que está a su lado. Dígale: Señor, fortalécelo, levántale. Quítale el cansancio. Quita toda depresión, todo dolor en el nombre de Jesús. Todo decaimiento en su ánimo, Señor. Todo lo que ha enfermado su alma y lo ha hecho débil. No permitas que muera lo que hay en él, oh Dios. No permitas, Señor. Presérvalo, Padre, en el nombre de Jesús. Devuélvalo. Enrútalo de nuevo al camino, Señor. Vuelve a encenderlo, a avivarlo en tu propósito. Háblale a su corazón, Señor, como le hablaste a Pedro. Tú no lo dejaste desechado, tú lo fuiste a buscar en su fracaso y le dijiste: vuelve, hijito, vuelve. No vuelvas atrás, no vuelvas atrás, no retrocedas lo que avanzaste. Vuelve otra vez. Vale la pena. Vale la pena. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en este tiempo. Ayúdanos en este tiempo. Yo bendigo esta casa. Bendigo tu pueblo. Regálanos días de refrigerio en ti. Regálanos días en esta semana que viene donde podamos, Señor, recobrar fuerzas en ti. Donde nos renovemos con nuestras familias, con nuestros hijos, aún a los lugares donde vamos a ir a descansar. Danos un refrigerio tuyo, Señor, para que continuemos. Porque los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tienen. Así lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.